Buenas noches, amigos y hermanos. Los saludamos desde nuestra casa, su casa, mi esposa y yo. Y queremos compartirles brevemente un mensaje de la palabra de Dios referente al día de hoy. Se celebra el Halloween. Prácticamente creo que este movimiento ya es mundial. Pero es lamentable, nos llamó la atención. Salimos hace rato a caminar un poco y nos llamó la atención una niña. Andan muchos niños ahorita en la calle, sí, o andaban, ahorita ya es un poquito tarde, pero dos palabras de esta niña nos inquietó. Sí. Es por eso el motivo que queremos comunicar lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen nuestros antepasados, ni parientes, etcétera. Una niña de 4 años iba caminando por la calle, obviamente con su mamá cuidándola, instruyéndola, y fueron dos palabras que decía la niña: dulce o muerte, dulce o muera. Maldiciendo la niña directamente. Sí. Exactamente igual que si nos vamos al origen del Halloween en Irlanda, era una secta de unos sacerdotes del ocultismo. Así es. Que iban de casa en casa pidiendo alimento, alojamiento. Si no les daban, maldecían directamente a esa casa. No tiene mucho de diferencia lo que estamos haciendo hoy. Y produce efecto. Podrían decirme con mucho respeto: oye, te estás exagerando, es un juego, pero es que es un trasfondo espiritual. Y sí, queremos compartir y leerles que realmente existe un mundo espiritual real. Oculto, sí. Oculto. ¿Así es? Sí, sí. Sí, de hecho el mundo espiritual sí existe, es tan real como ahora nos estamos viendo, ¿verdad? Y estamos escuchándonos, es verdadero. Es tan real y opera seduciendo, echando mano de la cultura, de la tradición, como en estos momentos estamos viviendo en temporada de octubre y noviembre, Halloween, Día de Muertos y todo esto, ¿verdad? Entonces, se aprovecha el enemigo por medio de la seducción, es decir, seducción pues no nada más son palabras agradables o movimientos provocativos. Sin embargo, la seducción es la atracción hacia todo lo oculto. Ese es otro tipo de seducción, es la manera como trabaja el enemigo. Son las maneras como podemos abrirle puertas. Así es. Para que obre en nuestras vidas. Así. Inconscientemente, en una actividad que no pasa nada, estamos abriendo puertas espirituales. Así. Para que pueda influenciarnos en nuestras vidas. Sí. Muy bien, la festividad Halloween alberga todos entes oscuros, ¿ok? Y aunque la Biblia, que es la palabra de Dios, no maneja específicamente la palabra Halloween, ¿verdad? Porque no aparece en la Biblia, pero sí nos aporta principios con los cuales podemos tomar decisiones sobre estos cultos. Les repito, es una seducción del enemigo, siempre trata de seducirnos de esta manera. Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Aquí vemos el grado de magnitud de la seducción. Nos lleva al pecado. En este tipo de fechas, bueno, está el Halloween ahorita operando al 1000%. Hemos visto cómo se empieza a mover todo ese ente espiritual. Y bueno, hay un trasfondo, como les platicaba hace un momento. Hay un trasfondo en todo esto, se mueve mucha confusión y mira que no estamos hablando de religión, no estamos hablando de nada de esto, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios nos arroja esta información en la cual debemos de tomar muy en cuenta porque es nuestro manual de vida. Así es, ¿qué te parece si nos vamos a la Biblia y leemos textualmente lo que nos muestra la Biblia acerca de la existencia real del mundo espiritual? Sí. Vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, lo que nos dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate la última parte, mija. Sí. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales ¿de qué? De maldad. De maldad. De maldad. En las regiones celestes es el mundo espiritual. Nuestra lucha, porque hay una lucha diaria constantemente, no es cuerpo a cuerpo, no es carne con carne. No es con personas. Es espiritualmente. Así y eso es. que estamos haciendo ahorita, lo que está haciendo la gente ahorita, es abriendo esas puertas espirituales para que aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, descuídate y te va a seducir, como lo acabas de decir, te va a inducir. Así y es. te va a agarrar si lo permites. Definitivamente hay que estar muy al pendientes. La Biblia muestra que desde tiempos antiguos, desde Israel antiguo, que es el Antiguo Testamento, todo esto de brujería, espiritismo, ocultismo, todo esto se pagaba con muerte, definitivamente. En el Nuevo Testamento no es así, pero sí nos advierte que hay una muerte espiritual. Y bueno, son consecuencias de abrir esas puertas que tú precisamente comentas, puertas del infierno, a que tengan esos entes de maldad, autoridad sobre nuestras circunstancias, nuestro hogar, nuestro entorno, nuestro trabajo, familias, hijos, y provoquen también desgracias y maldades. Lo acabas de mencionar, permitir autoridad sobre nosotros. Así es, sí, en efecto. Bien, el versículo Éxodo 22:18 y Levítico 19:31 habla sobre lo que te acabo de comentar, que es brutalmente castigada la brujería desde tiempos antiguos, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento sigue siendo clara esto, nos advierte, como te acabo de repetir, que el ocultismo no se mezcla con el cristianismo, y esto lo vemos en el libro de Hechos 8 del 9 al 24. Esto es para los creyentes, para los que se dicen creer en Dios, sin embargo practican esto del Halloween, que es lo mismo, como dice la palabra, es lo mismo, es el ocultismo, que la brujería, que el espiritismo, es abrir puertas a los demonios, literalmente abres puertas. Entonces no podemos estar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Entonces vamos a ser muy inteligentes y vamos a checar bien nuestros pasos, dónde estamos situados, ¿verdad? Fíjate, y después de la fecha de hoy sigue el Día de Muertos, el culto a los muertos, ya se volvió un culto. Otra festividad donde entramos a la celebración, al ocultismo, al espiritismo, a hablar con muertos. Y la intención de estas personas es honrar, recordar a las personas que ya se han ido, pero lo hacemos o lo hacen de una manera errónea contra la palabra de Dios, que va en contra de la palabra de Dios. En Isaías capítulo 8, versículo 19, claramente la palabra de Dios nos muestra que es a Dios a quien tenemos que consultar y no a los muertos. Fíjate cómo en Eclesiastés 9:5, lo vamos a leer textualmente como dice la Biblia. Dice, Eclesiastés 9:5, los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Ni tienen ya ninguna recompensa porque su memoria está olvidada. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Quiere decir, en este mundo, en esta vida. Así es, mucha gente se va, como acabas de comentar, por el sentimentalismo o por la creencia de que las personas que se han ido tienen acceso a este mundo. Aquí lo acaban de escuchar de la palabra de Dios. El Señor dice que no hay manera de que los muertos vengan. Les llaman las ánimas, les llaman las almas en pena. Nada de esto es bíblico, nada de esto.
Lee, por favor. Hebreos 9:27 habla exactamente lo que acabas de decir. Y de la manera que está establecido para que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Mucha gente piensa que realmente los muertos pueden venir. Los muertos están muertos, o en Cristo, o sin Cristo. O sin Cristo, o en el cielo, o en el infierno. No hay un lugar, no hay un limbo, no hay otra parte. La Biblia nada más dice que hay un cielo y un infierno. Y hay un solo juicio. Y hay un solo juicio. Que muere muera el hombre una sola vez. Y después no hay reencarnación, no hay que yo pueda hablar con fulanito, que se me aparece, manganito, nada de eso. Tampoco, si no hay reencarnación, como dice Hebreos 9:27, la persona amada que falleció, que se nos adelantó, no puede reencarnar ni en un animal ni en otra persona. Esto no es posible. Dios lo enseña, Dios mismo nos da a entender este fenómeno que estamos viviendo. Lo que sucede aquí es que al abrir puertas espirituales, los mismos demonios que comenta el versículo anterior, se posesionan tanto de las casas. Por eso hay cosas paranormales que les llaman, pero no es más que una posesión. Sí, se posesionan legalmente de casas, de personas, de animales, porque son seres espirituales y tienen acceso a todo lo material. Entonces, no es el pariente que les está hablando, no es el familiar que aman ustedes quien les está hablando y dando indicaciones, definitivamente no lo es. Son los mismos demonios que ya se saben el recorrido y el corrido de su vida completa. Así es. Acabamos de aprender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Con personas. Acabamos de aprender que es una lucha espiritual. ¿Estamos bien? Sí. Acabamos de aprender que nuestro enemigo es directamente Satanás. Así es. En el apóstol Pablo, en la carta de Corintios, nos enseña, nos muestra que debemos de conocer a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Es el padre de la mentira. Lo menciona así, el que se disfraza de ángel de luz. Es decir, de acciones buenas. Así es, del que no pasa nada. Es una fiestecita que se pintan bonito. No pasa nada. No seas exagerado. Sí. Pero tenemos que conocer quién está detrás de todo esto, seduciéndonos, para que sutilmente el que no pasa nada vengan esas consecuencias espirituales. Generación tras generación, maldición tras maldición. Así es. Ahora te menciono un relato bíblico. Sí, es de un personaje llamado Elimas, era un hechicero. Este personaje hechicero hacía ese tipo de espiritismo, ocultismo, consultar con muertos y hacer hechicería, brujería y todo esto. El libro de Hechos 13, del 6 al 11, allí vas a encontrar lo que te estoy comentando. En este pasaje revela que la hechicería está violentamente opuesta al ocultismo. Tanto es así que el apóstol Pablo llamó a este hombre de Elimas enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Le llamó hijo del diablo y pervertidor de los caminos de Dios. Para que Dios ponga estos adjetivos a una persona que hace estos actos es algo muy grave, es grave espiritualmente. Entonces, son abominaciones que él llama que están ligadas a la manipulación. Dios nos advierte que estemos atentos a este tipo de manipulación y seducción, porque al final de cuentas la brujería es eso, es lograr que él haga lo que yo quiero, es manipulación y sucede muchísimo. Entonces debemos de estar atentos a este tipo de situaciones que no es más que brujería. Los espíritus de maldad tienen autoridad de interferir. No es precisamente que Dios no quiera ayudarte en tu problema o enfermedad cuando le estás padeciendo, sino que no puede ayudarte debido a esta negación voluntaria que tenemos al no aceptar la Biblia.
definitivamente no aceptamos la indicación de Dios, que es el manual de todo ser viviente, y vienen unas consecuencias. Entonces debemos de tomar en serio la palabra, de hacerle caso a Dios y caminar por donde Él nos muestra en su palabra. Así es. Si tú no te has acercado a Dios, te animamos a que medites. No nos creas mucho a nosotros, créele a la palabra de Dios. Te animamos a que medites sobre lo que te acabamos de decir. Te vayas a la Biblia, cheque los versículos y medites y le des la oportunidad a que Dios entre a tu vida, a que podamos reconocer que lo que estamos viviendo son los últimos tiempos. Es una guerra espiritual real, que cada día se incrementa día tras día. Si no queremos verlo, pues muy sencillo, voltea a ver las noticias. ¿Qué está pasando alrededor del mundo? Se está incrementando todo. Sí. La palabra de Dios en Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es. Si no has recibido a Jesucristo, dale la oportunidad y verás cómo es el poder transformador de Dios en tu vida para bendición de tus generaciones. Así es. Creo que no debemos permitir que una tradición, que una mala información, una festividad de maldición, traiga maldición tras maldición a nuestras familias. Así es. Generación tras generación. Así es, en efecto. Te invitamos de que medites, y todos aquellos que tenemos la certeza de lo que dice la palabra de Dios, nos unamos en oración, más precisamente en estas fechas. Sí, así y que oremos los unos por los otros, reprendiendo cualquier actividad satánica, maligna en nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro país. Así es, y bendiciendo sobre todo, como lo acabas de comentar, a nuestros pequeños, nuestros hijos, bendiciendo nuestro trabajo y aplicando la sangre de Cristo Jesús en toda actividad, aplicando la sangre de Cristo en nuestras vidas, nuestras casas, y siguiendo las instrucciones de la Biblia. Y no dejando de orar, porque la guerra se gana de rodillas. Amén, así es. Dios los bendiga. Bendiciones.